Buenas noches. Comenzamos la clase. Por favor, prendan sus cámaras para iniciar este tiempo. Hola, Julio. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Adi, buenas noches. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanos. Wilson, buenas noches. Buenas noches, pastor. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Zulín. Buenas Pastor noches, Lincoln, buenas pastor. noches. Listo. Oramos para empezar. Wilson, ¿puedes levantar una oración para empezar? Amén. Vamos a orar. Soberano Señor, te damos gracias una vez más por permitirnos estar aquí en el seminario, Señor, a través de este medio virtual, para poder nosotros ser capacitados a través de tu siervo, Señor, el pastor Antonio, que cada día sin tus enseñanzas nos ayuda a mejorar cada día. Nos ayuda a mejorar también todas nuestras áreas de nuestra vida y comprender muchas cosas, Padre. Guíanos a través del Espíritu Santo. Dejamos estas clases en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Wilson. Vamos a continuar con la lección de hoy día. En nuestro tema ya hemos visto el tema de la creación, todos esos detalles, pero hay algo que, que tenemos que tener en cuenta, es el tema antes de la caída, después de la caída. Habíamos estado observando el tema de la imagen. La imagen, o sea, se distorsiona o cualquier otra palabra que quieran ponerle, se desfigura, cualquier situación que quieran ponerle, pero no pierde la imagen, ¿no? Porque muchas sectas o herejías hablan acerca de eso, o sea, se perdió la imagen, ¿no? Entonces, no se ha perdido, se ha distorsionado. Y esa es la historia de la salvación que se nos revela en la Biblia. La intención de Dios de acercarse al hombre para restablecer eso. Ustedes ya conocen cuál es, ¿no? Nos va a justificar por la fe. En Abraham empieza la historia y dice que Abraham le creyó a Dios. ¿Qué le creyó a Dios? Que iba a tener un hijo, ¿no? Y en ese hijo serían benditas, y la fe de Abraham serían benditas todas las familias de la tierra. Entonces, que entendía Abraham, no podemos saber si entendía todo eso proféticamente, pero el cumplimiento sí, le creyó a Dios que iba a tener esa descendencia, ¿no? Y eso es lo que lo justifica. En el Antiguo Testamento, la gente es justificada no porque han aceptado a Cristo en su corazón. A ver, dígame, ¿hay alguien en el Antiguo Testamento que entregó su vida a Cristo y entregó hacia una oración? No, no hay, ¿no? O sea, eso no es una fórmula. Es una forma que se aplica a las iglesias para ayudar al nuevo creyente a tomar una decisión por Cristo, pero no dice eso, ¿no? O sea, no es que tú haces una oración, una fórmula y las personas se convierten. En la experiencia, ustedes ya habrán visto o verán que a veces hemos visto muchas personas en la iglesia, en algún evento donde se les ha predicado el evangelio, la gente ha tomado una decisión, yo te ayudo a hacer una oración, repite esta oración, ¿no? Y las personas han repetido, pero al tiempo, nada, ¿no? O sea, no funcionó nada, ¿no? Entonces no hay que confiarnos, hay que ayudar, bueno, sí, pero no hay que confiarnos en esas fórmulas, porque la justificación que el Señor entrega es por la fe, ¿no? Y esa fe tampoco es de nosotros, dice Efesios, es un don de Dios, o sea, todo obra en Dios, Dios va a hacer toda la obra completa. Y justamente quiere salvar al hombre, por eso que el Señor dice, Dios no ha enviado a un condenador, sino a un salvador, ¿no? Entonces, ahí está el tema, ¿no? Nos justifica para salvarnos y poder volver a tener esa relación con el Padre, ¿ya? Entonces, el tema es la condición. ¿Qué dice la Biblia acerca de nosotros? Y el énfasis tiene que ver que el hombre ha pecado, ha sido afectado por el pecado. Algunos dirán, bueno, solamente fue Adán y Eva. Sí, fueron ellos, pero ellos nos representaron y el pecado se universalizó, ¿no? Entonces, a partir de ahí, si somos descendientes de Adán y Eva, nacemos contaminados por el pecado. Y todas las cosas que hacemos siempre, lamentablemente, cuando leemos Romanos 7, es bastante fuerte,
el pecado habita en nosotros y queremos hacer el bien, pero hacemos el mal que no queremos hacer, eso hacemos, dice Pablo, ¿no? Y no es que Pablo ahí esté escribiendo o relatando lo que era antes de ser cristiano, no, él ya era un hombre ya en la fe y decidido hacer las cosas, pero él encuentra esa ley. Y si conocemos al hombre, en este caso, o sea, hombre, hombre y mujer, ¿no? Varón y dama, ¿no? Si entendemos eso, nosotros vamos a poder luchar y batallar. Pero cuando no conocemos en realidad qué dice la Biblia acerca de nuestra realidad en el pecado, y dos, cómo Dios ve al pecado, ¿no? Hay una palabra bastante conocida que también yo lo he repetido, ¿no? Pero no lo analicé hasta que, bueno, todo pasa por un proceso. En algún momento escuchamos algo, lo analizamos, y es la pregunta acerca de Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado, ¿no? Es bastante conocida esa palabra, esa frase, creo que ya lo he mencionado en otra ocasión. Entonces uno sí, razona así, pues, ¿no? Dios ama al pecador, pero aborrece su pecado, ¿no? Entonces quiere perdonar su pecado, limpiarlo, pero a esa persona, ese pecador lo ama. La pregunta es, ¿de dónde sale eso? Entonces algunos dicen, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, ¿no? Y conocemos el texto, pero en realidad es así. O sea, Dios ama al pecador. Entonces, cuando nosotros nos podemos a leer Romanos capítulo 7, no, perdón, Romanos capítulo 1, versículo del 16 en adelante, 18 en adelante. ¿De qué habla? ¿Alguien se acuerda? Romanos 1, del 18 en adelante, ¿de qué habla? Habla de la ira de Dios. ¿Y con quién está irado? A ver, Adi, por favor, todos con su Biblia. ¿Contra quién está irado? Contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Ajá, está irado, o sea, está enojado. Hay una ira. ¿Sobre quién es? ¿Sobre quién o sobre el pecado? A ver, ¿cómo lo lees tú, Adi, ahí? ¿Cómo lo ves? Creo que se refiere contra el pecado del hombre, o sea que le pertenece al hombre. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra impiedad e injusticia, son dos acciones. ¿Sí? ¿Estamos de Ujú. acuerdo? Vamos a ir observando siempre, no así no, sino profundizando. ¿Qué cosa es impiedad e injusticia? Son dos acciones, ¿no? ¿De quién es? De los hombres. ¿Y esos hombres qué hacen? ¿Cuál es su impiedad e injusticia? ¿Qué hacen? Ahí dice, No ¿qué? sab- Que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de él se hacen claramente visibles desde la creación, siendo entendidas, pues habiendo conocido a Dios. Estas personas, qué cosas, versículo 21, están hablando de las mías, de esos mismos hombres, ¿no? ¿No, Adi? ¿No, Wilson? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Y vamos a ver que el pecado es no glorificar a Dios. ¿Cuál es el pecado del hombre? O sea, habíamos visto definiciones, hoy día vamos a definir si nos alcanza el tiempo, pero nos vamos a enfocar en estas últimas clases el tema del pecado, o sea, cómo afecta, ¿no? Dice, no le glorificaron como a Dios. Entonces, ¿en qué consiste el pecado? No glorificarle a Dios. Ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido.
Profesando ser sabios, se hicieron necios. Versículo 23 es el otro de clave que ustedes conocen, que dice, ¿qué hicieron? Porque está hablando de que no le glorificaron. Y el versículo 23, ¿qué dice Wilson? ¿Qué hicieron con la gloria de Dios? El versículo 23. Sí. Sí, el versículo 23 dice, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, Ya, de cuadrúpedos y de reptiles. ya. Entonces, el pecado es cambiar la verdad. Esa verdad es glorificar a Dios. Pero estas personas la han conocido. Según la palabra de Dios, no hay ningún ser humano en esta tierra, sea creyente o no creyente, que no conozca a Dios. Sí conocen a Dios. Y lo explica ahí, ¿no? O sea, que el hombre niegue la existencia de Dios es su problema. Eso es lo que dice acá. Ese es su asunto. No es que yo no lo conozco, a mí dame las pruebas. No, no, dice que Dios dice, y Dios no es injusto para decir, ¿no? Dios ya lo ha manifestado, dice, ¿no? Entonces, en versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, ¿no? Y siempre habla del hombre, mira, versículo 27, y de igual modo también los hombres, o sea, hombre y mujer, ¿no? En este caso varones, dejando el uso natural de la mujer, ¿no? Versículo 28, los mismos hombres, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿no? Versículo 29, están atestados de toda injusticia. Versículo 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, o sea, no hay nadie que pueda decir, yo no entiendo el juicio de Dios. Que lo que se quieran hacer o negar y no, pero igualito va a haber juicio. Te des por enterado o no. Yo hago una pregunta. Si a uno le ponen una multa vehicular, ¿no? Bueno, más o menos para tener una idea, o cualquier multa, digamos, te ponen una multa. No, pero yo no sé en qué momento me han puesto. Pregunta, ¿tienes que pagar la multa o no? De la infracción, tienes que pagarla. No, es que yo no entiendo por qué me la ponen. No, ya te la pusieron, tienes que pagarla. Es una infracción. Dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican, ¿no? Entonces, el punto del pecado es terrible, es fuerte, ¿no? El pecado es algo que Dios aborrece, ¿no? Y según, vamos solamente un texto, en Salmos 5, versículo 5. ¿Qué dice? Por favor, lean. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Ya, ¿qué cosa es iniquidad? Es pecado. Iniquidad, vamos a ver que son, ahorita vamos a ver el término iniquidad y transgresión, ¿no? Como hemos visto pecado, ¿no? Que es amartilla, pero ahora vamos a ver iniquidad y vamos a ver también transgresión. Entonces dice que aborreces a todos los que hacen que, ese es el tema del pecado, o sea, Dios no ama al pecador, lo aborrece. Versículo 6, ¿qué dice? Destruirás a los que hablan mentira, o sea, al pecador. O sea, el creyente que peca, bueno, si está justificado, tiene que confesar su pecado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo dentro del creyente lo lleva a confesar, porque va a pasar, pues, o sea, que por ahí una mentira, ¿no? ¿Sabes qué? Ya estoy en camino. Y no está en camino, está en su casa todavía, solo que no hemos salido, ya para justificarse ya mintió. Pero después tiene que confesar su pecado, ¿no? Ya voy a El la Espíritu iglesia. Santo. ¿Ah? Ya voy a la iglesia hoy día. Buenas noches, Jorge. Sí, justamente, y se escapa, y uno dice, no, bueno, es que para justificarme hay que tener cuidado, o sea, hay que confesarlo, ¿no? Un salmo de David dice que mientras que oculté mi pecado,
¿no? Pero una vez que lo confesó, ¿no? O sea, sus huesos, dice que estaba todo enfermo, ¿no? Una vez que lo confesó, experimentó esa liberación, ¿no? Salir de esa pesadez de músculos y enfermedad, seguramente, ¿no? Entonces, el tema de que Dios ama al pecador, pero no su pecado, no es tan cierto. Dios ama al pecador. Perdón, Dios aborrece al pecador, lo aborrece. Por eso que no puede acercarse al Padre. Nosotros no podemos acercarnos al Padre. Por esa razón envió a Jesucristo, se hizo hombre y pagó nuestro rescate. Ahora Él es nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro nuevo dueño. Nos adopta, ¿no? La doctrina de la adopción. Nos adopta como hijos suyos, ¿no? Si vamos a Romanos capítulo 9, dice que el olivo verde, Dios lo desechó. Y a nosotros, los gentiles que no son judíos, el olivo verde, el pueblo judío, lo desechó. Ahora el olivo silvestre, refiriéndose a los gentiles, ha sido injertado al olivo, a la planta, o sea, a Jesucristo, ha sido insertado, ¿no? Pero cuidado, dice Pablo, que si Dios fue severo con los judíos, con su pueblo y lo desgajó, ¿qué va a hacer de nosotros si no obedecemos, si no vivimos en esa santidad que Él espera? Entonces tenemos una oportunidad, el Señor nos ha dado una oportunidad en la iglesia. Entonces, depende de la iglesia cómo trate el pecado, ¿no? Cómo trata el pecado va a determinar la calidad de miembros que tiene su iglesia. Si es una iglesia que permite el pecado, o sea, el pecado lo vemos como, ya sí, pues se solucionará, ¿no? Tenemos hijos que están viviendo en pecado, todo, ya, sí, pues, que Dios lo va a perdonar. Sí, es verdad, lo va a perdonar, pero hay que hablar lo grave que es eso. Eso se llama temor del Señor. No sé si eso se está enseñando, se está viendo. Entonces, el tema, caer en manos del Dios viviente, dura cosa es caer en manos del Dios viviente, ¿no? Eso dice la Biblia, ¿no? ¿O no? ¿Es duro o dura cosa o no? Según la Claro, Biblia. sí, así dice. Entonces hay que tener cuidado. Si Dios piensa así del pecado, tenemos que tener esa idea, esa concepción del pecado. No podemos bajarlo, ¿no? Ya vive desordenadamente, vístete como quieras, ¿no? Haz lo que quieras, ten la permisibilidad de muchas cosas. No quiero entrar en detalles, pero cuidado, si es pecado, ¿no? ¿Hay perdón? Sí hay perdón, hay gracia, sí hay, claro que sí, ¿no? Pero no podemos dejar de lado, porque justamente esa fue la obra de Cristo en la cruz, ¿no? Muy bien, entonces yo voy a empezar, quiero empezar, a ver, tomando lista, me van respondiendo, ¿ah? Mm, a ver, Javier Trujillo, creo que todavía no ha entrado, ¿no? Julio César Cristóbal, Presente, pastor. presente. Eh, Zulin, Zulin, Fon, Sol Melgarejo, Sol Melgarejo, Roger Luna, Buenas noches, pastor presidente. buenas noches. Jorge Ávila, Buenas noches, pastor. buenas noches. Adi de la Cruz, Buenas noches, presente pastor. ya, buenas noches. Julio Blas, Presente, Julio pastor. Blas, Presente. ya, listo, bienvenido, buenas noches. Wilson Chapa, Buenas noches, pastor, presente. ya, buenas noches. Una vez más, Zulin,
Creo que está por ahí, ¿no? ¿O no me pareció? Zulín. Estuvo, ¿no? Sí, Ya no pastor, sí está. está. Solo... Solo se ha quedado muda. Bueno, tiene que responder para poder poner. ¿A quién más acá en la lista? Am, Javier Trujillo no está. Ya, bueno, acá lo voy a dejar. Bueno, continuamos. Entonces, a ver, acá en el chat algo han escrito. Ah, Al parecer a es Sol ha Sol. puesto presente, ¿no? Ya, Ya. Sol Melgarejo. Sol Melgarejo. Sol, sí. Estaba ¿SM? leyendo. ¿SM quién es SM? Ya, listo. Entonces, ya. Hay algo que quería mostrarles. Antes de empezar, la tarea. Creo que alguien nomás ha enviado. Para hoy era la tarea. Mm, Solo ha enviado los tipos de pecados, porque vamos a tratar eso. Ya. Solo me ha enviado la tarea. El resto está en proceso. Ya, ahí me van diciendo, ya. Otra cosita, también ya me estaba olvidando, mira. Sol ya, ahí ya envié mi tarea. Sí, sí, acá lo he recibido. Hoy día vamos a terminar temprano, a las 9, por favor, ¿ya? Eh, tengo que asistir a un sitio urgente, atender, y tengo que salir a las 9. Entonces, mi propuesta es, hacemos corrido hasta las 9 y recuperamos la hora que queda pendiente, eh, como gusten. Puede ser media hora más en las otras dos clases o en la próxima clase una hora más. ¿Qué prefieren? Eh, bueno, por mi parte personal, puede ser media hora en cada clase. Puede ser media hora Ujú. en cada clase, pero son muy extensas quizás por los Sí, hermanos, pues, ¿no? Es lo ¿no? que... 10:30, 11 es un Sí, poco pesado, ¿no? sí, No 10:30 sé, máximo. ¿qué les parece, no? Disculpen, más bien, sí sé que es una incomodidad, es un tema personal que ya no, ustedes saben que si no puedo suspenderlo, no, siempre yo doy prioridad al día jueves en la clase, pero Pastor, esta no hay vez sí, problema. Creo que ya. igual todas las clases No, nos quedamos a las 10:30, así que sí, no hay pues, Sí, sí, problema. pastor, ya, no se preocupe. ya, ya. Aprobado por Entonces, todos. ya. No, para que no haya incomodidad de nadie, no, porque No, ustedes tienen el derecho de recibir la clase hasta las 10, pero no, le estoy sí. pidiendo por favor esta hora para poder atender un asunto urgente y recuperamos. ¿Ya? Entonces quedamos así, ¿ya, hermanos? Espero Sí, que no sí, genere pastor. incomodidad a nadie. ¿Ya? No, no, Listo. está bien. Creo que la A las hermana 9, Adi- Jorge. perdón, perdón, creo que la hermana Adi dijo que siempre nos quedamos hasta las 10:30, pero ya tenemos horas acumuladas, creo ya. Listo. Ya no les debo nada entonces. No, bueno, de todas maneras nos quedamos un poquito más siempre para poder concretar algunas ideas, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿qué más? Empezamos el tema de hoy día. Eh, Vamos a seguir viendo el tema del pecado, porque el pecado, como estoy explicando, tiene que ver con el ser humano. ¿Qué cosa es lo que nos diferencia de Dios? Somos imagen, ya sabemos, ¿correcto? ¿Qué nos diferencia de Dios con respecto a esa imagen? ¿Qué nos diferencia? Que es lo mismo que Él quiere que nosotros tengamos para acercarnos a Él, que es un atributo. Yo creo, todos los atributos son importantes, pero este es como que la Biblia lo menciona un poco más relevante. ¿Qué es lo que nos diferencia? ¿Cuál es nuestro problema?
Tiene que ver con el tema. Perdón, pastor, ¿cuál era la pregunta, dijo? Eh, en nuestra relación con Dios hay un problema que no nos podemos acercar a Dios. Voy a explicarlo de otra forma. Y es el pecado. Entonces hay algo que nos diferencia con Dios. ¿Qué cosa es? Mm, santidad. El tema de la santidad. Mm, Y el tema de la santidad tiene que ver con la caída y después de la caída. Sí, mm, eso sí que quede ya mentalmente eso, ¿no? O sea, yo empiezo a hacer teología, ¿no? Empiezo a revisar la Biblia. Pregunta, ¿por qué A ver, mira, hay algo que estoy estudiando un poco fuerte. Bueno, sí, ese creo que nos va a durar para estudiar siempre, toda la vida. Es el tema de David, el rey David. ¿Cómo es posible que o sea, sí, y está bien, porque si la Biblia lo dice, es inspirado por Dios, Dios lo dice, está bien. Pero ¿cómo es posible que Dios diga de David que es un hombre conforme a su corazón? Si el mismo Dios ha mostrado los pecados de David, cuando analizamos los pecados de David, de repente, voy a tratar de, en una de las clases, tratar el pecado de David, ir desglosándolo rápidamente, ya como para que tengan también ustedes un estudio sobre eso y lo avancen. Pero David comete, o sea, era un hombre, sí, mientras que era joven, estaba bien, ¿no? Cuando se vuelve rey, algo pasa, no sé. Y la Biblia revela su pecado, y no es un pecado simple, es un pecado fuerte. Eh, para sintetizarlo, Urías, el esposo de Betsabé, era mejor hombre que David, era mejor hombre que David, era un hombre más consagrado, o sea, se ve ahí por el texto bíblico. Mi pregunta es cómo es que Dios dice que es un hombre conforme a su corazón. Y ahí está el punto del pecado. O sea, ¿qué cosa es lo que Dios quiere revelar a través del pecado de David? No es chismosearlo, que nos enteremos, humillarlo, ofenderlo, sino hacernos ver una realidad. Por lo menos yo ya lo estoy viendo de ese lado. O sea, el hombre que más, el mejor rey de Israel, el mejor rey, porque sí era un hombre noble, ¿no? Como ustedes lo ven, pero, o sea, está contaminado el pecado. Y su pecado ya saben cuál es, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una revelación para nosotros para advertirnos de nuestra naturaleza y tomar las medidas para no cometer el mismo error, en este caso de David. Pero que debemos estar preparados para poder saber que nos puede pasar. Esa es la realidad del pecado. ¿Ya? Eso es a modo introductorio. Entonces, el tema de la santidad es el tema, ¿no? O sea, David, ¿qué hacía? Compone el Salmo 51. Compone el Salmo 51, ustedes saben, y se acerca. Es uno de los salmos que debemos estudiarlo bien porque él reconoce, o sea, él va a fallar, él va a hacer una atrocidad, empieza con un pecado, pero acaba peor y las consecuencias, ¿no? Ya ustedes saben, pero ahí se mantiene, ¿no? Que es una realidad, ¿no? Entonces, el pecado es algo que debemos tratar. A ver, ahora sí, voy a pasar a un aspecto donde ¿alguien ha oído acerca de la confesión de fe de Westminster? ¿Qué es la confesión de fe de Westminster? Claro, bueno, las iglesias reformadas tienen confesión, ¿no? Las demás iglesias no la tienen. Entonces, para mí la confesión es importante para poder, Así es, se puede decir, dispensar las herejías que constantemente entran a la iglesia, ¿no? claro, así Y es, también, el otro tema también está de que, bueno, ya esto, hay debates que ya se hicieron en la historia, ¿no? Hace muchos años, pero lamentablemente si nosotros no revisamos la historia, vamos a repetir las mismas herejías que se así es, cometieron en el pasado, ¿no? así es. Entonces, la confesión de fe ya nos ayuda
a poder tener claro cuáles son las doctrinas de la iglesia durante estos 2000 años, ¿no? Porque la iglesia no nació ayer, la iglesia tiene 2000 años. Lamentablemente, pues, el evangelicalismo, ¿no? Cada año sale una iglesia nueva, ¿no? Una ramificación. Hay mucha división y las divisiones pues siempre traen una doctrina nueva, ¿no? O una doctrina diferente a veces. Entonces, para mí, Modificaciones, sí, sí. Ahora, siempre, sí, una división siempre trae una doctrina nueva, ¿no? Y ya, modificaciones de la doctrina, sí, claro, y la iglesia lamentablemente está sectarizada, ¿no? Está cortada por pedazos. sí. Hay iglesias que Ese es, cumplen 5 años, otros 10. esa es una realidad. Y justamente uno de los problemas de las divisiones de la iglesia tienen que ver con interpretación y cosas por el estilo, ¿no? Lo peor que lo que divide a una iglesia no es que nos llevemos mal con algún hermano en la iglesia o dos líderes chocaron, o un pastor chocó y otro líder se levantó no es tanto de relaciones. Los problemas de división en la iglesia son temas doctrinales. O sea, una iglesia se divide por un tema doctrinal. No es que yo creo esto, no, pero es que, y empieza el tema, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? Y hay una respuesta. O sea, ¿por qué en la iglesia? No sé si ustedes han visto que en algún momento como que uno llega a la iglesia y piensas que ya es como es, que las cosas van a ser mejor. No sé cuánto tiempo ustedes tendrán en la iglesia, pero uno dice, bueno, estoy saliendo de las cosas, bueno, los que han crecido en la iglesia ya, bueno, difícil que puedan hacer esa evaluación, ¿no? Pero los que de repente hemos vivido en el mundo hasta cierta edad y después en la iglesia, ¿no? Que es mi caso, uno dice, bueno, en la iglesia van a hacer las cosas mejor en algunos aspectos. Sin embargo, a veces he notado hasta que hay reacciones de algunos hermanos en la iglesia que hasta es peor que alguien del mundo. No sé si ustedes han podido ver y yo me sorprendo y digo, yo he estado en el mundo, no he visto eso tan fuerte, ¿no? Y tiene que ver con algo, tiene que ver con nuestra naturaleza pecaminosa. Por ejemplo, el caso de David, ¿no? Yo conocí hombres que no han sido cristianos y que no han hecho lo que él hizo, teniendo, sí, ¿no? Creo que eso me comprenden. Entonces, ahí está el tema de la pecaminosidad, ¿no? Que tiene que afectar. Doctor, ¿me escucha? Ah, sí. Ya, sí, disculpe, ahora sí. Ah, ya. Bueno, yo tengo la Confesión de Westminster y por lo que había entendido, creo que fue como una asamblea que se realizó en no sé qué año, donde se reunieron a clérigos y a personas que tenían que ver con las Sí. entidades religiosas, ¿no? Para poner en claro ciertos conceptos, ¿no? Y dejar como fundamento en adelante para las iglesias, como dice el hermano, reformadas, ¿no? Así es. O sea, el punto de, hay personas que dicen, no, es que la confesión, a mí Biblia, sí, o sea, la confesión de fe no habla de otra cosa sino de la Biblia, lo explica exactamente y fundamenta con textos bíblicos. Una iglesia, un ser humano debe tener una confesión. Yo creo en esto, yo creo en el otro, yo creo en aquello. Eso es lo que nos distingue. Entonces, la iglesia reformada tiene la confesión de fe de Westminster. Ahora, la iglesia bautista es una iglesia reformada también, pero ellos tienen también la confesión de Londres. Entonces, para no ahondar en eso, seguramente van a llegar en credos y confesiones en ese curso. Hay una confesión de fe de Westminster. Ahora, ¿por qué es necesario revisar? En este caso, debemos revisar qué dice acerca del hombre, de la caída y el pecado. Entonces, por esa razón yo he preparado, acá voy a compartir con ustedes.
Listo, ahí se puede ver. Sí, Sí, pastor. listo. Entonces solamente se acaba el capítulo 6, nomás no, imagínate, para revisar todo. Pero les recomiendo siempre que ustedes quieran tratar algo, siempre lean en la Confesión de Westminster con respecto al tema y traten de estudiarlo. Están estudiando sobre el pecado, lean sobre el pecado. Están estudiando sobre la doctrina de Cristo, así, sobre la iglesia, etcétera. Siempre chequéenlo y con el tiempo van a tener un conocimiento, pero ténganlo y siempre consúltenlo. Entonces, la Confesión de Fe de Westminster nos ayuda a clarificar muchas cosas y hacer un resumen de todo lo que estamos estudiando, ¿no? Entonces, el capítulo 6 habla de la caída del hombre, del pecado y su castigo, ¿ya? Estos conceptos son importantes, ¿no? En estos tiempos, no, es que Dios no castiga. Claro, a mí me gustaría que no me castigue, pues. Ahora, de que Dios pase en alto el castigo en algunos casos, sí, pero eso es ya está en su soberanía. Pero si hay consecuencias de pecado, sí hay, pero otra cosa es castigo. Entonces vamos a ver algunos elementos de la confesión rápidamente, ¿sí? Primero, la confesión de fe dice que nuestros primeros padres, seducidos por la sutileza y tentación de Satanás, pecaron al comer el fruto prohibido. Uno, quiso Dios, conforme a su sabio y santo propósito, permitir este pecado, habiendo propuesto ordenarlo para su propia gloria. Esto es importante. O sea, el hombre actuó sin que Dios ya lo haya planificado. No. Y eso es lo que tenemos que tener. O sea, no hay, si Dios es soberano, entonces Dios quiso, conforme a su sabio y santo propósito, que no lo comprendemos, permitió. Y eso se llama voluntad permisiva. No es que agarró y a Adán y Eva los empujó, vayan ahí de Satanás para que los tiente. No, no. Permitió, voluntad permisiva, habiendo propuesto ordenarlo para su propia gloria, ¿no? ¿Quién dio la orden? El Señor. No se escapó nada de su mano. Acá están los textos. Ahora no vamos a revisarlos. Tomen nota para que ustedes los chequen. Y por ahí si vemos uno interesante, vamos a revisarlo. ¿Sí? ¿Se entendió esta primera parte? Vamos a la segunda. Segundo, por este pecado cayeron de su rectitud original. O sea, antes de la caída hay una rectitud original y perdieron ¿qué cosa? Esto es importante, perdieron la comunión con Dios. ¿Cuál es uno de los propósitos de la muerte de Jesucristo? Establecer la relación con Dios. Restablecer. Amén. Restablecer. O sea, reconciliarnos. Pregunta. Dice que el Señor nos ha reconciliado con el Padre y nos envía para reconciliar al mundo con Dios. ¿Qué cosa es reconciliar? A ver, ¿quién me define reconciliar? Volver a unir. Volver a unir, ¿qué cosa? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se desunió, ¿no? ¿Qué ha habido? ¿Qué ha habido? Una ruptura. Las dos personas se han hecho enemigos. Antes eran amigos, rompieron la relación, ahora son enemigos. Dios dice que eso es así. Sí, sí. Cuando estamos en pecado, somos enemigos de Dios. Y necesitamos reconciliar al hombre. Y al enemigo, la ira de Dios va a caer la ira. Por eso que envía a Jesucristo para que crean en Jesucristo y justifique. ¿Se dan cuenta? Entonces, por este pecado cayeron, el tema es perdieron la comunión con Dios. Y la forma como Dios ha establecido a la iglesia para que todos sus miembros, ¿cuál es la función que tienen que hacer? Ir y hacer discípulos. ¿Qué es ir y hacer discípulos? No a ser estudiantes, sino a gente que tenga una comunión con Dios, que tengamos comunión entre nosotros, que nos ayudemos, que sobrellevamos cargas unos por otros. Por eso es importante la iglesia, no solo para
para evangelizar, sino para tener esa comunión, y esa comunión es en el Padre también, ¿no? Entonces, por este pecado cayeron, por tanto quedaron muertos en el pecado, Efesios 2:1, ¿no? Y totalmente corrompidos en todas las facultades y partes del alma y el cuerpo. Y ojo, la confesión de fe de Westminster considera dos partes del cuerpo, no tres, ¿sí? Considera alma y cuerpo, no cuerpo, alma y espíritu. Eso ya lo explicamos en una clase anterior, ¿sí? Muy bien. Entonces, totalmente corrompidos en todas las facultades. O sea, en ningún momento, hasta cuando hacemos bien, muchas veces estamos haciendo la voluntad nuestra y no la de Dios, porque hemos quedado totalmente corrompidos en todas nuestras facultades. Hasta cosas inteligentes, ideas inteligentes, buenas, muchas veces son en Dios no las ha ordenado. Ahí están los textos, ¿sí? Esto creo que se entiende. Tercero, a ver, alguien me ayuda porque estoy un poco mal de la garganta a leer. Y todos leemos, ¿ah? Uno cada uno, por favor. Los textos bíblicos no, solamente los enunciados. En dos partes, ¿sí? Por favor. Amén, yo empiezo, pastor. Ya, Dice, Julio, vamos. siendo ellos el tronco de la raza humana, la culpa de este pecado les fue imputada. Los Ujú. puntos 1 y 2 también. Sí. Ahora, con respecto al tronco de la raza humana, se entiende, ¿no? O sea, Adán y Eva, y de ahí vienen las ramas, ¿no? Entonces, ellos son el tronco de la raza. La culpa de este pecado de ellos les fue imputada, ¿no? Punto 1. Ya, punto 1 dice, la misma muerte en el pecado y la naturaleza corrompida se transmitieron a la posteridad que desciende de ellos según la generación ordinaria. Muy bien. Interesante cómo lo 2. explica, ¿no? Para poder tener algo claro, ¿no? No se está yendo fuera de los textos bíblicos, nada, sino que la misma muerte por el pecado, en el pecado y la naturaleza corrompida se transmitieron. O sea, el que va a nacer ya está contaminado, esa es la idea. Sí, sí lo sabemos, ¿no? Que desciende de ellos según la generación ordinaria, ¿no? Por los hijos, ¿no? Las nuevas generaciones, ¿no? Ahí están los textos bíblicos. Otro hermano, por favor, hermana, que pueda leer. Yo paso. Sí. De esta corrupción original, por la cual estamos completamente impedidos, incapaces y opuestos a todo bien, y enteramente inclinados a todo mal, proceden todas nuestras transgresiones actuales. Ujú. Mira, de esta corrupción original, ya estamos desglosando, no estamos yendo punto a punto. Entonces, de esta corrupción original, por la cual estamos completamente impedidos, incapaces y opuestos a todo bien. Mira, por eso digo, hasta cuando tenemos buenas ideas, hay que analizar si nuestras buenas ideas vienen de parte de Dios. ¿Por qué? Porque a veces nuestras buenas ideas buscan algo para nosotros. Si no están motivadas por el amor a las personas, cualquier cosa que hagamos ya está afectado por el pecado. Y eso es lo que hay que tener cuidado. Por eso muchas veces estamos haciendo el ministerio, estamos trabajando y pasan cosas, pero a veces estamos haciéndolo, pero no nos damos cuenta que hay eso, ¿no? Y eso es lo que hay que cuidarnos. Señor, cuando oremos empezando el día, ¿no? Señor, tú ya conoces mi situación, etcétera. Estar conscientes de eso para poder empezar a tratar y buscar esa voluntad de Dios, ¿no? Estamos inclinados a todo mal y proceden todas las transgresiones actuales. Otro, 5. ¿Quién lee, por favor? Esta corrupción de naturaleza permanece durante esta vida en aquellos que son regenerados. Ujú. Punto 1 dice, y aun cuando sea perdonada y amortiguada por medio de la fe en Cristo, sin embargo, ella y todos los efectos de ella son verdaderamente y propiamente pecado. Ajá. O sea, no solamente son, o sea, esta corrupción está en los no creyentes, sino los que han sido regenerados, ¿sí?
los que ya tienen a Cristo en su corazón, ¿no? Dice, han sido perdonados y amortiguados por medio de la fe en Cristo. Todos los efectos de ella son verdaderamente y propiamente pecado. No es que el pecado que cometemos nosotros es más leve delante de Dios. No sé por qué a veces cuando converso con personas, no, es que ese es por esto y que eso es menos que la otra persona. No, así es igual de grave, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más, por favor? 6. Este es el último. En el 6 dice pastor, Ya. todo pecado, ya sea original o original, siendo una transgresión de la justa ley de Dios y contrario a ella. 1. Ujú. Por su propia naturaleza, trae culpabilidad sobre el pecador. 2. Ya. Por lo que éste queda bajo la ira de Dios. 3. Y de la maldición de la ley. 4. Y por lo tanto sujeto a la muerte. 5. Con todas las miserias espirituales. 6. Temporales. 7. Eternas. Y 8. Ujú. No, Sí, ya son los textos bíblicos, ¿no? Entonces, todo pecado, ya sea original o el actual, siendo una transgresión de la justa ley de Dios, es contraria a esa ley de Dios. Entonces, trae culpabilidad sobre el pecador. O sea, creyentes o no creyentes, pecamos, eres culpable, somos culpables. Por eso que David escribe el Salmo 51, ¿no? ¿Alguien se acuerda cómo empieza el Salmo 51? Ten piedad De mí, oh Dios, De mí, oh conforme a Dios, tu conforme a tu misericordia, misericordia. conforme a la ya, multitud de tus de piedades. tus piedades, lava, Más y ¿qué más de dice? mi Más y maldad, más de mi maldad. Y Ya. límpiame de Si mi ustedes limpiame mi notan pecado. en todo, mira, vamos al Salmo 51 un ratito. Pastor, De buenas ahí es noches. donde... Discúlpeme. Recién Per, conectado. buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido. Discúlpeme. No, no, no te preocupes. Gracias, muchas gracias, gracias. Bienvenido, buenas noches. Mira, Salmo 51. El Salmo 51 dice, ten piedad de Betsabé. ¿Sí? ¿Están leyendo? Ten piedad no, de de Betsabé, mí, de mí. de mí. Borra las rebeliones de Betsabé. Borra mis Mío, rebeliones. No, de mí. Mira, marquen ahí, ya, marquen. Siempre es mi. O sea, y eso es lo que hace que él restablezca su comunión con el Padre. Lávame, ¿a quién? Lávala. Lávalos a las otras personas, a los hermanos de todo este pueblo pecador. No. Él dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y si lees todo el Salmo, él habla de él. Y esto es importante, porque esta es la palabra revelada, es inspirada por Dios, es lo que Dios quiere mostrarnos, o sea, es nuestro pecado, ¿no? Entonces, somos culpables, hay que reconocer que somos culpables. Cuando hay un problema con alguien, digamos en el matrimonio, ¿no? Digamos, en el matrimonio. ¿Quién tiene la culpa? ¿El esposo o la esposa? ¿Usted qué piensa? bueno, son ¿Usted qué ambos, ¿no? piensa? Pero a veces muchos dicen, bueno, como el hombre en la cabeza tiene que asumir, pues, ¿no? La Caballero responsabilidad. nomás. Es Es compartida, interesante. Mira, sí, sí, Javier, es compartida ya. todo lo que pasa es Tendría que compartido, ser así, ¿no? Claro, claro. ya. Ahora, cuando vamos al Génesis, acuérdense, en la caída, Dios lo llama ¿a quién? Adán. ¿Por qué te escondes? Le dice. Le dice, ¿y qué le dice? La mujer que, ¿Me diste? la mujer que me diste. Primer punto que David aprendió a superar. No fue Betsabé, fui yo. ¿Sabes qué, hermanos? Eso se llama hombría. Si bien es cierto, como dice el hermano Javier, es compartida.
pero entre risa y risa es caballero nomás. El hombre es el que, en la cabeza. Entonces, cuando es pareja, cuando está solo, ya es otra cosa. Cuando la jovencita está sola, ya es otra cosa, ¿no? Que también tiene que reconocer, ¿no? Pero ahí está el punto, ¿no? Entonces, Adán voltea y la mira a la mujer que me dices. La mujer que dijo, ¿a quién le echó la culpa? La serpiente. A la Ya, serpiente. a la serpiente, ¿no? O sea, tenemos esa característica de justificarnos echándole la culpa a otra persona y no reconocer. Ese es un principio bíblico. Debemos reconocer. A veces, no sé si a ustedes les ha pasado, yo sé que solamente a mí, a ustedes, ¿no? Hemos tenido algún malentendido con alguien en la iglesia, ¿no? O, y somos creyentes, ¿no? Y uno dice, pero uno que, como que uno quiere tener la razón. Y si estamos liderando algo, como que nosotros no nos equivocamos. Hay algo que viene así. Y bíblicamente hasta podemos, ¿no? A la otra persona apabullarle con textos bíblicos y cosas por el estilo. La pregunta es, ¿soy culpable o no? Meditemos en eso. Meditemos en eso, ¿no? Entonces, de todas maneras, yo he aprendido que de alguna u otra forma, si yo discuto con mi esposa algo, de alguna forma, así no haya hecho nada, mira, así no haya dicho nada, pues a veces pasa, ¿no? Ahí así no he dicho nada, algo no hice, o no dije, o no atendí, y ya soy culpable. O algo pasó digamos, en mi esposa que no atendí, y ahora ella está molesta conmigo y me dice algo, ¿no? Que sí, tal vez es culpable por lo que dijo, ¿no? Pero algo tengo que ver yo, porque cuando ya son dos personas, ya los dos son uno, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, el tema de la culpa es importante, ¿no? Acá dice, trae culpabilidad sobre el pecador, por lo que queda bajo la ira de Dios. Por eso que Pedro, pensando en esto, mira cómo estamos explicando y cómo nos ayuda la confesión de fe de Westminster con la palabra culpabilidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, ustedes han leído 1 Pedro 3. ¿Qué dice 1 Pedro 3 con respecto al esposo? Vosotros maridos, 7, ¿no? Tratad como que debe tratar a su mujer, Como vaso más frágil. como vaso más frágil. Eso a mí, cuando yo llegué a ese texto, me rompió el cerebro, pero digo, pero ¿por qué? ¿No? Ahora, analizar cómo estás tratando, ¿no? A ese vaso frágil, ¿no? Y dice, porque si no tratas, o sea, no te dice si es que ella tiene la culpa o no, o sea, cómo estás tratando. Dice que si estás tratando mal, no estás tratando bien porque es coheredera de la gracia, coheredera, usa un término judicial, coheredera de la gracia divina. Dice, si uno no está tratando bien, ¿qué va a pasar? Dios no escucha nuestras oraciones. O sea, literal, digamos, hablando en peruano, estamos fritos si no tratas bien, ¿no? Y yo creo que ese texto afecta no solamente el trato a la esposa, sino el trato a las hijas, los que tenemos hijas mujeres. Y tenemos hijas mujeres, ¿no? Algunos, ¿cómo tratas a tu hija mujer? ¿No? Lo mismo afecta a los varones que tienen hermanas mujeres, ¿no? Es un principio importante que yo enseño acá en mi casa principalmente, ¿no? A mi hijo mayor, ¿cómo tratas a tu hermano? ¿Qué tienes, Leo? No, pero ese es un mandato para ti, papá. ¿Qué? Ella es un vaso frágil delante de Dios y todo, yo tengo que tratarle todo así. No vamos a esperar que se case para que la traten bien, pues, ¿no? ¿Se entiende la idea? Entonces, el tema de la culpabilidad, ¿no? Y siempre va a haber pecado, pues. Siempre. Eso es lo que tenemos que hacer siempre en algo, ¿no? Yo no entiendo. Yo esta vez no dije nada y mira, y me están cargando. No, no. Hay algo que no hice en algún momento y ya tengo que reconciliarme, pedir perdón a Dios, pedir perdón a la otra persona, tratar de solucionar porque algo no hice y ahí empezó el problema, ¿no? Entonces queda bajo la ira de Dios y creo que nadie queremos quedarnos bajo la ira de Dios, ¿no?
y de la maldición de la ley, y por lo tanto sujeto a muerte, con todas las miserias espirituales, ¿no? Algunos dirán no, pero los cristianos no, sí, mientras que, mientras que guardamos y ocultamos el pecado. ¿Se entiende? ¿No? Con todas miserias espirituales, temporales y eternas. Muy bien. ¿Alguna pregunta ahí con respecto a la confesión? Y tengo mi confesión, pastor. Ah, muy bien. Sí, siempre, mira, un consejo para todos. Digamos que tratamos un tema, leerlo, ponerse a leer toda la confesión va a ser un poco complicado, ¿no? Ya, denle una leída así, pero yo ¿cómo hago? Por ejemplo, voy a tratar un estudio en la iglesia o voy a predicar sobre un tema, ¿no? Y que tengan temas doctrinales. Entonces, ¿yo qué hago? Consulto la confesión de fe de un mister, ¿qué dice acerca, digamos, del pecado? En este caso, ¿no? Todo lo chequeo, mira. Entonces, ya me va quedando así, ¿no? Del pecado, de Cristo. Ahí tiene bastantes capítulos, ¿no? De las doctrinas principales. Entonces, eso va quedando. Entonces, ya nos acostumbramos. Es importante, bueno, que tengan el PDF, pero también sería bueno el libro, ¿no? Entonces, más rápido. Bueno, de acuerdo a como puedan. Siempre inviertan en libros. Ese es bueno, tener libros y consultar y tener todo. Pero siempre la confesión de fe nos ayuda, ¿no? El sumario de doctrinas básicas de Luis Berkhoff también es buena, ¿no? Bueno, eso ayuda bastante. Muy bien. ¿Alguna pregunta acerca de este tema en referencia a la confesión de fe de Westminster y el tema de la caída y el pecado del hombre? No, no. Listo. Ahora vamos a ver un segundito. Vamos a ver un pequeño video como para poder explicar algo y el video lo explica con